la ciudad, hermosa ciudad de Puebla. Una semana bastante correteadísima, desde el jueves no paramos, pero gracias a Dios tuvimos buen tiempo, estuvimos en Tijuana, estuvimos compartiendo con el equipo, el grupo que está allá en Tijuana de jóvenes, ¿verdad? Estuvimos compartiendo en Tijuana y luego salimos temprano para Puebla y luego compartimos en un desayuno con unas personas que nos invitaron a desayunar, estuvimos compartiendo también y luego fuimos a un evento, un congreso que también estuvo muy bueno, viernes y todo el sábado y domingo pues anduvimos del tingo al tango con Martita que nos anduvo paseando, gracias a Dios por esa mujer, qué bendición fue que nos estuviera ayudándonos, paseándonos y el carro y conoce la ciudad perfectamente, así de que pues anduvo muy linda llevándonos a donde necesitábamos estar y luego tuvimos la oportunidad de ver unos amigos muy queridos en la ciudad de Puebla, amigos que eran vecinos nuestros de cuando estábamos chiquitos, de ahí del fraccionamiento de Villafontana. Entonces fue un gran tiempo, vimos a los pastores, también Ruth y Alonso y su esposo, ¿verdad? Entonces fue un buen tiempo el que pasamos para allá, pero pues sí, bien cansados, llegamos ayer en la noche, después de varias horas de que salimos de Puebla hasta que llegamos aquí a la ciudad, pero contentos de haber podido aprovechar este tiempo y pues de estar en casita, les extrañamos y pues ya nos veremos el próximo fin de semana. Mientras tanto, pues aquí vamos a iniciar con las clases, ¿verdad? Que vamos a continuar con este tema que nos quedamos pendientes la semana pasada, ya no quisimos entrar a esta parte de la primera Pascua. ¿Y por qué estamos estudiando esto? Porque son las bases de dónde empieza todo, cómo Dios es el que interviene, ¿no? El corazón de Dios se está revelando como el libertador, se está revelando como el sanador, se está revelando como la provisión de salvación. Entonces, todo esto tiene un gran significado. Entonces, para los que nunca han estudiado la palabra de esta manera, ¿verdad? O que a veces escuchamos un mensaje aquí, un mensaje allá. Ahorita estamos poniendo todas las bases en este manual, estamos metiendo no todo lo que tiene que ver con lo que es sanidad, con lo que es el propósito de Dios y que nosotros nos empapemos de la palabra y estemos plenamente convencidos, ¿no? Plenamente convencidos de cuál es el corazón de Dios y cómo Él es el que extiende su mano para traer libertad al cautivo, para traer sanidad a los enfermos y para hacer una obra completa, como ya hemos visto a través de este tema que empezamos con lo que es la palabra sozo, ¿verdad? Que significa salvación, significa liberación, significa sanidad. Y bueno, pues aquí Sergio va a empezar con el tema sobre la primera Pascua, que es lo que estaremos viendo esta noche. Y pues tome nota, para los que no tengan su manual, hay unos ya, varios tienen los manuales, entonces cualquier cosa, aquí tenemos la hoja del manual, para los que no lo tienen, ¿verdad? Pero pues eso se va a quedar aquí en la pantalla, no lo vas a tener a mano. El chiste es que tú puedas tener este material, ¿verdad? Y tengas las herramientas, ¿no? La misma palabra vaya penetrando, o sea, vaya haciendo carne en nosotros y podamos nosotros tener la conocimiento, ¿verdad? De toda la obra completa de Cristo, ¿ok? Bueno, nos damos cuenta que el Señor Jesús, ¿verdad? Vino a hacer una obra completa en la cruz del Calvario y ahí en la cruz Él conquistó, Él fue nuestro conquistador, ¿verdad? Él conquistó el pecado, Él conquistó la rebelión, Él conquistó toda maldición, Él conquistó las opresiones, los tormentos, ¿verdad? Todo lo que el enemigo, ¿verdad? Metió, Él conquistó la enfermedad, los dolores, los padecimientos, todo lo que el diablo por medio del pecado, ¿verdad? Hizo para tratar de destruir la obra de Dios, ¿verdad? En el hombre. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús viene a hacernos verdaderamente libres, ¿verdad? Y hacernos completos. Veíamos cómo la palabra soso también significa, ¿verdad? Hacernos completos, ¿sí? Que no nos falte absolutamente nada. Entonces estamos viendo lo que es la primera Pascua, ¿verdad? Que es el diseño del cielo, el diseño que en la eternidad, ¿verdad? Se llevó a cabo para darnos un anuncio profético de la obra de la cruz del Calvario que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que
fuera el pecado completamente conquistado, ¿no? Así que la primera Pascua, ¿verdad? Esa primera celebración no fue realmente una fiesta, porque el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo hebreo estaba bajo una opresión terrible, ¿verdad? Faraón los tenía completamente sojuzgados, y él había, dice la Escritura, que él había intensificado su opresión sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Los hizo trabajar más, no les dio materiales, se había agravado completamente el peso del opresor sobre el pueblo de Dios. Entonces, cuando se llegó el día, ¿verdad? Exacto, el día correcto, el día diseñado por el cielo para que se llevara a cabo la primera Pascua, ¿verdad? Ese día en que se tenía que sacrificar el cordero pascual, el cordero de esta Pascua, vemos cómo Dios había provisto esta sangre inocente, ¿verdad? Derramada de este animalito, ¿verdad? Que fue completamente, ¿verdad? Vertida en cada hogar, en cada sacrificio, en cada casa. El libro de Éxodo, si tú tomas nota, en el libro de Éxodo nos narra, ¿verdad? Éxodo capítulo 12 nos narra esta experiencia. Yo nada más te voy a puntualizar algunas cosas, ya tú lo estudiarás con calma, ¿sí? Pero veremos en el capítulo 12 de Éxodo 12, vemos lo que empieza diciéndonos la Escritura, versículo 3, dice la Escritura que tenía que haber un cordero por familia. Dice, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Así que la provisión del sacrificio de este cordero, ¿sí? Implicaba, ¿verdad?, una protección familiar, una protección completa. Así que el cordero, ¿verdad?, servía no solamente para el individuo, para el jefe de la casa, ¿no?, sino que tenía el propósito de que toda la casa completa entrara, ¿verdad?, bajo la protección divina de la sangre derramada. Entonces vemos cómo esta provisión de Dios aún dice, ¿verdad?, que si la familia fuera pequeña, dice, júntese con el vecino, ¿verdad?, con la familia vecina próxima a tu casa, ¿verdad?, y vean cómo el cordero, ¿verdad?, va a ser suficiente para cubrir, ¿verdad?, la necesidad de dos casas, ¿verdad?, de dos hogares. Entonces, lo primero que vemos, ¿verdad?, es que es un cordero por familia. Así que el plan de Dios, ¿verdad?, incluye a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todos los que entren bajo tu techo, ¿verdad? Así que nosotros podemos, ¿verdad?, considerar entonces que el cordero, ¿verdad?, es suficiente para traer salvación completa a nuestra familia. Luego el versículo 5 dice la Escritura que el sacrificio, ¿verdad?, este corderito será sin defecto, ¿sí? No tendrá defecto, ¿verdad? Y será de un año, ¿verdad? Será macho de un año, dice, y lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Entonces tenía que ser seleccionado, ¿sí? El sacrificio tenía que cumplir con requisitos, ¿verdad? Con requisitos. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho de un año, ¿verdad? Tenía que ser de los recién nacidos, y tenía que cumplir, ¿verdad?, con la condición, ¿verdad?, de ser corderito, ¿no? Luego el versículo 7 dice, tomarán de la sangre y la sangre la aplicarán, dice la Escritura, de la siguiente manera. Versículo 7. Dice, tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer, ¿sí? Entonces vemos cómo el corderito no solamente iba a ser sacrificado, ¿sí?, sino que su sangre iba a ser derramada. La sangre de esta primera Pascua iba a tener que ser tomada, ¿verdad? No se tenía que desperdiciar, sino que era recibida en un recipiente, en una vasija, y de esa sangre, ¿verdad?, tenían que tomar hierbas y mojar las hierbas en la sangre y aplicarlas sobre los dos postes de la puerta de entrada de la casa y sobre el dintel, sobre la parte de arriba, ¿verdad?, del marco de la puerta de la casa.
¿sí? Y entonces ellos, ¿verdad?, tenían que hacer esta aplicación de la sangre en la casa donde se debía de comer la carne del sacrificio, ¿verdad? Así que estamos viendo entonces cómo, ¿sí?, la aplicación, ¿verdad?, de la sangre tiene que ser con la sabiduría de la Escritura. Versículo 8 dice, comerán la carne asada al fuego. Así que aquí vemos, ¿verdad?, en la Escritura cómo ya la carne asada, ¿verdad?, ya está siendo establecida, ¿verdad?, como un principio de la Escritura. Dice, la comerán asada al fuego. Luego dice, la comerán con panes sin levadura. Es un segundo requisito, ¿verdad? Y tercer requisito dice que la comerán con hierbas amargas, ¿verdad? Entonces, 3 ingredientes para la cena de esta Pascua, ¿verdad?, que se está llevando a cabo, la primera Pascua. Entonces ellos tenían que hacer el sacrificio, tenían que poner, ¿verdad?, el animalito que fue muerto, lo tenían que poner sobre el fuego, ¿sí? Entonces estamos viendo ya un altar que se está llevando a cabo, ¿verdad?, un holocausto, como lo llamaría la Biblia. Entonces vemos cómo el padre de familia está tomando la posición de un sacerdocio. Él está llevando a cabo el trabajo sacerdotal, ¿verdad?, para su hogar, ¿verdad?, para cubrir a su familia completa. Así que es un trabajo sacerdotal, ¿sí? Y solamente los sacerdotes, ¿verdad?, estaban calificados para ofrecer sacrificios. Entonces vemos cómo desde la primera Pascua se está cumpliendo todo este propósito de la Escritura. Versículo 13 dice, y la sangre será por señal, ¿verdad? La sangre será por señal en las casas donde ustedes estén. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo la sangre, ¿verdad?, es señal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el espíritu de plaga, o sea, la plaga puedes considerarla como un ataque de enfermedad, pero además es mortal, plaga de mortandad, ¿sí? Entonces, esta plaga de mortandad, ¿sí?, no va a trabajar, no va a operar dentro de tu casa si está la marca de sangre. Entonces, todas estas verdades nosotros tenemos que empezar a apropiárnosla, ¿sí?, hacerla que la Escritura, la palabra, se vuelva vida en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros empezar a crecer en la fe de tal manera que nosotros, ¿verdad?, tomemos estos ingredientes de la primera Pascua y nosotros creamos que el Señor es poderoso para cubrir nuestro hogar de todo ataque de plaga de mortandad. Amén. Entonces, el versículo 13 nos dice que la sangre será por señal. Así que nos damos cuenta entonces que el sacrificio de este corderito inocente, pequeñito, macho, dice, de 1 año, es el medio de liberación que Dios ha diseñado, ¿sí?, no solamente para la persona, sino para la familia, ¿verdad?, y para una nación completa. Estamos viendo cómo toda la nación, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad?, está entrando bajo este pacto de derramamiento de sangre. Amén. Entonces, tú y yo aplicamos la sangre, ¿sí?, para que a través de la sangre tengamos esa redención, ¿verdad?, tengamos esa salvación. Y la salvación incluye liberación, el pueblo de Israel fue liberado, incluye sanidad, ahorita entraremos más en eso, ¿verdad?, incluye santificación, ¿sí? Entonces, vemos el Salmo 105, ¿sí?, ahí lo tenemos en el manual, Salmo 105, versículo 37, dice la Escritura, dice, lo sacó con plata y oro, ¿sí? Entonces se está refiriendo a esta noche de la primera Pascua. Esa primera noche, el pueblo que había celebrado la Pascua, dice que no podía salir de su hogar, porque corría el peligro de que se encontrara con el espíritu destructor allá afuera. Tenía que estar bajo la cubierta de sangre. Entonces, cuando ya pasa, ¿verdad?, este evento y es tiempo de salir, ¿sí?, el pueblo de Israel fue a pedirle, ¿verdad?, fue a pedir
lo pide antes, ¿no? Todas les pide alhajas. las alhajas, las joyas, el oro, la plata, todo lo que tenía que recibir como pago, ¿verdad? Por su trabajo de haber estado esclavizados. Y entonces Dios les da gracia con los egipcios, ¿verdad? Y ellos salen con botín, ¿verdad? Pero también dice, y no hubo en sus tribus enfermo, ¿sí? Entonces ellos salieron, pero ellos salieron sanos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, si nosotros vemos la escritura, esta palabra enfermo, y no hubo en sus tribus enfermo, esta palabra enfermo en el hebreo significa débiles, significa endebles, significa desfallecidos y significa enfermos. Y cuando yo estaba leyendo esta escritura, yo recuerdo que cuando ya la habíamos estudiado en varias ocasiones, y aún la estudiamos en uno de los días en que teníamos estudio en el tiempo de oración en las mañanas, ahí en Agua Viva, veíamos cómo la escritura nos declara que cuando salieron, eran 600,000 de a pie. ¿Sí? Entonces se está refiriendo a los guerreros, ¿verdad? A los hombres, a los varones, ¿verdad? Así que eran 600,000 de a pie. ¿Sí? Ahora, échale las esposas y cuántos hijos te gustaría que tuviera cada familia, ¿no? Cada uno de los 600,000 tenía su familia. Entonces, si lo multiplicas por 4, ¿verdad? Por 4, la esposa y 3 hijos, entonces multiplícalo por 5, 6 por 5, ¿verdad? Era una congregación de 3 millones, ¿sí? de israelitas que salen, ¿verdad? Que salen de esta noche, ¿verdad? Que salen de Egipto. Así que, si vemos, ¿verdad? Los que están siendo sacados de esclavitud, ellos habían estado bajo fuertes presiones y opresiones, ¿verdad? Que los debilitaban, ¿verdad? Ellos acababan rendidos día con día y apenas te estás respondiendo en la noche cuando tienes que entrarle a una carga pesadísima al día siguiente, ¿verdad? Entonces, ellos estaban debilitados, ellos estaban endebles, ellos estaban, ¿verdad? Desfallecían, no aguantaban, estaban debilitados, ¿verdad? Y entonces, como ellos estaban debilitados, bueno, pues había padecimientos y había enfermedades, ¿verdad? Que eran habituales ahí en los egipcios, ¿verdad? Y que se contagiaban, ¿verdad? Y había enfermedades de muerte también y todo eso. Pero vemos esta noche, cuando ellos sacrifican el cordero de la Pascua y cuando ellos, ¿verdad? Aplican la sangre sobre sus hogares, sobre la puerta de sus hogares, y cuando ellos comen, ¿verdad? La carne del sacrificio, ¿verdad? Y la comen, ¿verdad? Con panes sin levadura y la comen con hierbas amargas. ¿Sabes qué? Todos los que estaban débiles, todos los que estaban enfermos, todos los que estaban debilitados, todos los que estaban desfalleciendo, ¿verdad? Todos fueron fortalecidos y fueron sanados, ¿verdad? Ellos fueron sanados de una manera sobrenatural. Y todos los que salieron, dice que no hubo un solo enfermo en la tribu, de cada tribu. ¿Amén? Entonces vemos el poder sanador, el poder libertador y protector, y el poder, ¿verdad? Salvador. Fíjate, dice la escritura en Zacarías capítulo 12. No sé qué. Dice el versículo 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día
Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de los enemigos. Entonces vemos cómo la mano de Dios hace que el débil se convierta, dice, como en un David, en un hombre, ¿verdad?, de guerra, en un guerrero, en un hombre fuerte, ¿verdad? Y entonces, cuando celebran la primera Pascua y salen, ¿sí?, vemos que ellos salen equipados, ¿verdad?, equipados para poder marchar como un ejército, ¿verdad? Salen 600,000 de a pie, ¿sí? Y no habrá entre ellos, había otra escritura que había notado, porque esto lo hace el Señor, y esa la anoté en Isaías, al principio de Isaías. ¿Cuál? Isaías capítulo 5, ya para terminar. Dice el versículo 27, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Y esta palabra que te leía del Salmo 105, esta palabra enfermo, que significa débiles, endebles, desfallecidos, y traía también esta definición de los que tropiezan, ¿sí? Entonces, no va a haber cansados, no va a haber quienes tropiecen, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de las sandalias. Y está hablando de los guerreros. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entensados. Está hablando como la mano de Dios, ¿verdad? Cuando estamos bajo su pacto, ¿sí? Es el que nos fortalece y es el que hace que ninguno esté enfermo, ninguno esté debilitado, ninguno sale con ninguna enfermedad de Egipto. Yo quiero aquí señalar algo, ¿no? Sobre esta primera noche, ¿no? Ellos empiezan un nuevo tiempo. Fue la última noche como esclavos y al obedecer las instrucciones que Dios le da a Moisés sobre la Pascua, ¿verdad? Dios estaba estableciendo esta festividad por generaciones, o sea, no era nomás para ese día, sino que era una celebración que a la fecha el pueblo de Israel sigue celebrando. Por eso ellos tienen otro calendario diferente al nuestro, porque a partir de esa noche, de esa Pascua, empezó su calendario. Este será el primero de los días, el primero de los años. ¿Por qué? Porque empezaban una nueva vida, era una nueva temporada. Y si en la noche anterior estaban, como decía Sergio, enfermos o estaban cansados o desesperanzados, ¿no? Porque ya había sido muchas plagas, esta era la 10ª plaga, y una y otra, y el corazón de Faraón se endurecía más, ¿no? Pero llegó la última plaga y hubo una separación, hubo plagas donde ellos fueron afectados, donde ellos también padecieron los estragos del castigo que Dios estaba lanzando contra Egipto, ¿no? Pero ya hubo en esta plaga, ¿no? Lo que para uno significaba su libertad, el pago de la libertad que Dios mismo estaba representando con esos corderos, ¿verdad? Para otros tenía el juicio de Dios. Para Faraón vino juicio y hubo muerte. Cuando viene esa Pascua, por eso era muy importante obedecer en los tiempos de Dios. Los días anteriores o la noche anterior o el día anterior, les dice, vayan y pidan joyas, vayan y pidan alhajas a los egipcios, ¿no? Entonces ya, como decían, prepárense porque van a necesitar todo esto para la construcción del tabernáculo. Dios debía proveerles, ¿no? Lo que ellos iban a requerir para más adelante. Entonces ellos pidieron, Dios les dio gracia, les entregaron las joyas, ¿verdad? Y como dice Sergio, también era un pago de lo que ellos habían trabajado, que muchas veces no recibían la remuneración adecuada, ¿no? Así que eran esclavos, entonces nomás les daban lo necesario para que subsistieran. Pero en este momento ellos son protegidos dentro de la casa. También es obedecer. Dios da instrucciones y le dijo, ¿verdad?, cómo debe ser cordero. Todo esto fue un proceso que nosotros ya no nos toca vivir, pero esto fue lo que sucedió, pues esto es real para muchos.
ahorita que quieren robar la historia de Israel o como que no existe que no hubo holocausto y que la tierra de Jerusalén no es de ellos, ¿no? Ahorita estamos viviendo en un tiempo donde el enemigo está tratando de quitar todas estas verdades que le dan sustancia a la iglesia, que le dan poder, porque es un reflejo de Cristo, ¿no? Es una representación de lo que después vendría a ser Jesucristo, nuestra Pascua. Pero hoy en día, ¿cómo se sustituye, no? La Pascua se sustituye por Easter Sunday y se sustituye por otras cosas, ¿no? Entonces, cuando se le quita el diseño de Dios o cuando se le quita la verdad o cuando la sustituimos o la mezclamos con otra cosa, entonces no es de extrañar que, ¿verdad? Ahora el pueblo de Dios está enfermo, ahora muchas cosas están sucediendo que no lo que vemos antes, ¿no? Entonces, todo esto es la palabra quedó registrado. Qué tremendo que estamos hablando de Génesis, estamos hablando de Éxodo, ¿verdad? Cómo hay un registro de cuántos hombres, de cómo era el cordero, cómo deben ser las familias, cómo hay un registro que nos muestra, ¿no? Esto sucedió, ¿verdad? Y cómo verdaderamente después en el Salmo 105, 37 lo declara, ¿no? Y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos, ¿ok? Entonces Dios está revelando desde ese principio, ¿no? A su pueblo que llevaba más de 400 años de esclavo. Dios empieza a extender su mano de poder para sacarlos a libertad y para revelarse por nombre como su libertador, como su sanador, ¿ok? Éxodo 15, 22 al 26 dice, e hizo Moisés que partiese Israel. Por ahí está entrando. Apague sus micrófonos, por favor. Está entrando tu micrófono. Ok, si puede. Ok, gracias. Porque entra, la señal que entra se capta y se revierte. Ok, dice Éxodo 15. Dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Mara significa amargura, ¿sí? Bueno, y dice, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Él les dio estatutos y ordenanzas y los que probó, ¿sí? Dios los prueba, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rofe. Ese es uno de los nombres y me llama muchísimo la atención, ¿no? Si ves estas escrituras al final, si oyeres atentamente, está así como subrayado y la palabra oyeres no está como marcado, ¿no? Con más negras las letras. ¿Por qué? Porque esa es la clave, que Dios nos dé un oído para oír. Porque es que tal si hubieran sido sordos o alguien cuando Dios le da instrucción a Moisés, ¿no? De métanse a las casas y alguien que oyó descuidadamente, no entendió, no lo quiso hacer a su manera, ¿verdad? Las cosas, yo creo que no hubiera quedado con vida. Entonces, mucho del crecimiento, del avance, del poder apropiarnos de las bendiciones de Dios, de las cosas que Dios quiere darnos, todo eso está sujeto, ¿verdad? A que nosotros pongamos atención. Dice, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y Dios sigue hablando. Hoy en día Dios sigue hablando y Dios nos sigue dando. Muchos dicen, no, pues que fue Antiguo Testamento, ya no hay que obedecer, estamos en la gracia. No, mamados. Estamos en la gracia y la gracia, por gracia somos salvos. Dios estaba extendiendo a este pueblo gracia y salen a libertad, ¿sí? Pero también le digo, ok, ya estás libre. Este pueblo ya era libre, ya no estaba esclavo de Egipto. Pero Dios le está dando una instrucción. Si oyes atentamente
la voz de Jehová, tu Dios. O sea, si nosotros no lo reconocemos como nuestro Dios, si no estamos reconociendo a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, ¿verdad? Y no hacemos lo recto delante de sus ojos, no lo recto delante de nuestros ojos o lo que nosotros, nuestro parecer, es recto. Nosotros acabamos de estar en Puebla y no te imaginas, es una ciudad muy bonita, partes muy bonitas, pero estuvimos, por ejemplo, en Cholula. Es una opresión, es una que ante los ojos de los hombres eso es lo recto, pero es una miseria, es un espíritu terrible lo que hay ahí de idolatría. Hay 365 iglesias, entonces imagínate el ambiente de este pueblito, de esta ciudad que es muy turístico y es la fama, ¿no? Las iglesias. Entonces, a los ojos de ellos eso es lo recto, a los ojos de ellos eso, pero te das cuenta que conforme ellos adoran a sus ídolos y tienen sus rituales, se vuelven más ciegos, por eso no pueden oír la voz de Dios, no pueden ver ni escuchar las cosas que Dios tiene. Entonces, gracias a Dios, Moisés ya pasó un proceso en el desierto donde cuando Dios ya lo llama, es un hombre manso, es un hombre obediente, un hombre que sabe escuchar a Dios, que sabe obedecer a Dios y se ganó la confianza de Dios. Entonces Dios lo levanta como su brazo, como un representante para enfrentar a Faraón y para traer a libertad a su pueblo. Pero lo que hace Dios, ¿verdad? Es su diseño. O sea, Dios es el que está dirigiendo a Moisés. Moisés solamente está obedeciendo órdenes, ¿verdad? La vida de Moisés, ¿verdad? Se ha sujetado a Dios, ¿verdad? Él sabe la intención de Dios y el que les dice por dónde irse es Dios. Entonces, Moisés solamente está pasando la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces dice Moisés, hay que ir al desierto de Shur, ¿verdad? Entonces Dios los está llevando, ¿verdad? A todo el pueblo se los está llevando por ese camino, ¿verdad? Salen del Mar Rojo, pero los mete al desierto, ¿verdad? Los mete al desierto, a ese desierto terrible, ¿verdad? Y esta palabra Shur significa, ¿verdad? Pared, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que se lo lleva a un encontronazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene que probar el corazón, ¿verdad? Dios tiene que probar cómo está su vida de fe, ¿verdad? Y dice que ellos, al ser llevados al desierto, ¿verdad? Los mete a 3 días sin agua. Y entonces date cuenta que con 3 días sin agua va a sacar lo que está en el corazón, ¿verdad? Y entonces los lleva a una situación difícil, a una caminata extrema, ¿verdad? Sin agua, ¿sí? Se vuelve angustiante porque la gente se empieza a dar cuenta que no tienen agua, que se les acabó la reserva, ¿verdad? Que traen niños, que traen animalitos, que traen a gente ya de edad, ¿verdad? Y empieza a volverse angustioso el no encontrar agua, ¿no? Y entonces en un momento dado, ¿verdad? Llegan a Mara y resulta que sí hay agua, pero no se la pueden beber, ¿verdad? Porque las aguas son amargas, ¿verdad? Son aguas amargas. Y entonces el pueblo, ¿verdad? Cuando experimenta toda esta contrariedad, ¿sí? Brota del corazón, ¿verdad? Dice la Escritura, murmuración, ¿sí? Ellos empiezan a murmurar contra su líder, ¿verdad? Contra el liderazgo que Dios había establecido. Empiezan a murmurar contra Moisés, ¿verdad? Y se le levantan encima, ¿verdad? Y le dicen, hey, ¿qué vamos a beber? ¿Qué hemos de beber? Es la pregunta, ¿no? O sea, yo puedo ver, ¿verdad? Con estos 3 días sin agua, al pueblo, ¿verdad? A los responsables de las tribus, ¿verdad? A los cabezas de las tribus, a los príncipes de las tribus, ¿verdad? Empezando a tener pensamientos, ¿verdad? Ciclados, ¿verdad? Con pensamientos de muerte. Nos vamos a morir, ¿verdad? No hay agua, nos vamos a morir. Se nos van a morir el ganado, se nos van a morir los niños, ¿no? Entonces empiezan a tener pensamientos opresivos de cautividad. O sea, se esclavizan en su propia mente. Ya Dios los sacó de esclavitud, pero ellos siguen esclavizados en sus pensamientos, en su mente, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que el pueblo aprenda a confiar en Dios. Dios quiere que ellos, ¿verdad? Después de haber visto señal tras señal, milagro tras milagro, de haber visto el brazo poderoso de Dios, ¿verdad? Quebrantar a la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, ¿verdad? Y romperles toda su fortaleza, romperle al pueblo de Egipto, ¿verdad? A sus dioses y todo el poderío que ellos tenían, ¿verdad? Ver, ¿verdad? Toda esa mano de Dios poderosa, ¿sí?
ellos en lugar de clamar a Dios y decirle, Señor, ya hiciste muchos milagros, ahora hazte un milagro más, Señor. Sí, provéenos agua, ¿verdad? En lugar de haber vuelto sus ojos a Dios, no, se vuelven pero en contra de Moisés, ¿verdad? Y entonces en lugar de clamar a Dios, empiezan a murmurar contra Moisés, ¿sí? ¿Y qué hace Moisés? Pues lo que no hicieron ellos. Dice la Escritura, y Moisés clamó a Jehová, ¿verdad? Entonces Moisés era un hombre, ¿verdad? Que cuando viene la prueba de la fe, él sabe, ¿verdad? ¿Dónde está su salvación? Moisés sabe que la respuesta es Dios, ¿sí? El pueblo, ¿sí? El pueblo. Imagínate este pueblo que acaba de vivir la experiencia del Mar Rojo, de vivir la experiencia de ver cómo Dios destruye a todos sus enemigos, destruye a Faraón y a todo su ejército. Yo creo que estaban, ¿verdad?, pegando de brincos, de gozo, de saber que estaban libres, ¿verdad? Y Señor, ganamos, ¿verdad? Ya la hicimos, ¿sí? ¿Y qué pasa, verdad? Con 3 días sin agua, ¿sí? Se les acabó el gozo, ¿sí? Se les perdió la alegría, se les quitó la sonrisa, ¿sí? Y esto es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Queremos que se manifieste nuestro sanador. Bueno, Dios quiere que aprendan a confiar en Él. Hay un salmo que hemos visto muchas veces, que hemos estudiado muchas veces. Salmo 63. Fíjate lo que escribe David, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Sí? Entonces, en una condición extrema, en una condición, ¿verdad?, en donde no hay aguas, David, que era un adorador, David, ¿verdad?, que su deseo era Dios por sobre todas las cosas, David dice el Señor, no hay agua en lo natural, pero mi alma tiene sed de ti, ¿sí? Entonces está la sed espiritual y está la sed natural, ¿sí? Y donde no hay agua natural, ¿sabes qué? Tú puedes beber de las corrientes de Dios, tú puedes beber del agua del Espíritu. Ahí donde no hay aguas, ahí mi alma tiene sed de ti, dice, mi carne te anhela, ¿sí? Y aquí vemos al pueblo de Israel, ¿verdad? En Éxodo 15, ¿sí? Que la carne anhela el agua y entonces se pelea, ¿verdad? Y empieza a murmurar y empieza a criticar y se empieza a levantar contra el liderazgo, ¿verdad? Y entonces ellos, ¿verdad?, están manifestando, ¿sí?, que están viviendo en la carne y por la carne, ¿sí? En lugar de vivir por la fe, de vivir por el Espíritu, de tener un corazón como David, ¿verdad?, de madrugada. O sea, te voy a buscar, no hay aguas, no importa, te voy a buscar, ¿sí? Es temprano en la mañana, no importa, ¿verdad? Me voy a levantar de madrugada y te voy a buscar, tú eres mi Dios. Yo te establezco, tú eres mi Dios, ¿verdad? Y aunque la tierra esté seca y árida, aunque no haya agua, Señor, pero yo sé que tú tienes, ¿verdad?, corrientes para proveerme, ¿verdad? Él es el que nos provee. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice la Escritura que clamó. Él clamó al Señor, ¿sí? Así que yo veo a Moisés como un hombre muy sabio. Dice la Escritura que era el hombre más manso, ¿no?, de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Sí? Él no se sintió agredido, ¿sí? Él no la tomó personal, ¿sí? Ya la agarraron contra mí, ya, y entonces te empiezas a pelear con ellos, ¿verdad? ¿Por qué me levanta la voz? Yo también te respondo también de la misma manera. No, él tomó la queja del pueblo, ¿sí? Y como Moisés era solamente siervo del Dios Altísimo, le dice, Señor mío, ahí te paso las quejas, ¿verdad? Y se voltea y le entrega las quejas a Dios, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, cuando Moisés clama, ¿sí?, está teniendo un sacerdocio y está presentando, ¿sí?, delante de Dios la necesidad del pueblo de Dios. Y entonces Dios le responde. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo la actitud correcta delante de Dios. Él buscó la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés dependía de Dios completamente, ¿sí? Y Moisés sabía que tenía el recurso de la oración
que también lo tenía todo el pueblo y no lo había usado. El pueblo estaba viviendo en la carne, ¿verdad? Salió de esclavitud, pero su corazón todavía seguía, ¿verdad? Esclavizado, ¿verdad? Con las cosas de la carne, ¿sí? Entonces, Dios le contesta a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es proveedor. Y Dios da la provisión de lo que ellos necesitan. Así que Dios se está revelando como proveedor. ¿Proveedor de qué? En este caso de sanidad. Yo soy tu sanador, ¿sí? Dios les está mostrando, ¿verdad? A Moisés le está mostrando un árbol, le está mostrando qué es lo que tiene que hacer con el árbol, ¿sí? Y le está mostrando los resultados que va a haber cuando Moisés obedezca la revelación que Dios le está dando acerca del árbol, ¿sí? Y el árbol, mis amados, es una señal profética. ¿Amén? Es una señal. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, él conocía a Dios y él confiaba completamente en el Señor. Sabía que Dios era fiel. Si Dios había dicho que los iba a meter a la tierra que fluye leche y miel, él sabía que no se les iban a morir, que no se le iba a morir la congregación en el desierto, ¿sí? Él lo sabía. Entonces, vemos cómo la prueba, ¿verdad? De Mara, la prueba de las amarguras, ¿sí? Nos va a alcanzar a todos. ¿Cómo lo podemos bajar hoy en día, no? O sea, muchas veces, aquí dice Dios y ahí Dios nos probó, ¿verdad? Ahí vemos que siempre Dios nos está probando y hay circunstancias. Yo sabía que iban a llegar a ese lugar. Dios sabía por dónde los estaba guiando, ¿no? No les puso el caminito ni el freeway ni las cosas fáciles, los llevó por un desierto y Él los iba llevando y protegiendo, pero Dios nos probaba y a nosotros también nos prueba. A veces pensamos, no, pues que no tenga dificultades, pero el momento en que surge una dificultad, ¿no? Nosotros hacemos hacemos amargas las situaciones muchas veces por no tener paciencia, por no tener gracia, porque nos desesperamos. Por ejemplo, si no te atienden como tú querías, si no te sirven, si no hacen las cosas a tu manera, muchas veces, ¿verdad? La reacción inmediata porque se tardaron 15 minutos, media hora, o porque se retrasó el vuelo, porque situaciones que se presentan, o sea, todos se nos presentan a veces en el tráfico, se nos presentan en la relación unos con otros, ¿no? Situaciones que Dios espera que hagamos lo recto delante de sus ojos, que nosotros seamos pacientes, que saquemos de esa agua, de esos ríos de agua viva, esa paz interior, esa buena actitud de respeto, de ser agradecidos. Pero muchas veces cuando llegamos como a un lugar, tengo sed, ¿verdad? Y yo ahora soy el primero, ¿y por qué a mí hasta el final? Y empezamos a enojar, empezamos a hablar y de nuestro interior, en lugar de que salgan aguas limpias, aguas dulces, aguas que traigan una calma en una situación, salen aguas de amargura, las aguas de Mara, ¿verdad? Y entonces se provocan conflictos, a veces en las familias, a veces entre los hijos, los padres o en los trabajos, ¿no? Y el Mara ya está en los hogares. Está en los hogares. Es la vida natural es un Mara. Muchas veces se vuelve así, ¿no? ¿Por qué? Porque no permitimos que el proceso de Dios de ir renovando, transformando nuestra manera de ver, de percibir, ¿verdad? El querer que las cosas se hagan a nuestra manera, es lo que provoca las quejas, ¿no? Entonces ellos se quejaron, pues no era culpa de Moisés, pues en ese momento, ¿no? Pero cada vez que se quejaban contra Moisés, yo lo oía como una queja hacia él mismo, hacia sí mismo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos reaccionando en la fila? ¿Cómo estamos reaccionando, verdad, en una circunstancia que se presentó, que de repente, ¿verdad?, como una crisis o una situación familiar o en un restaurante, ¿verdad?, que el mesero se equivocó 10 veces, pues, o sea, y que no te atienden y ya estás desesperado porque no te trajo la tortilla, porque se le olvidó esto, y entonces en lugar de que salga lo que hay dentro de lo que la obra de Dios, ¿verdad?, puede salir enojo, puede salir disgusto, puede salir amargura, como si todavía fuéramos esclavos. Y sabes que nosotros nos alimentamos de lo que sale de nuestra boca, comemos del fruto de nuestros labios. Entonces, Dios nos sanó, pero muchas veces nosotros
podemos estar enfermando, ¿verdad? Cuando nuestra manera de hablar o no hacer lo correcto, ¿verdad? Provoca choques, provoca crisis, provoca tensión interna, provoca relaciones estresantes, ¿verdad? Que vienen a darle al traste a la obra, al avance, a lo que Dios quiere hacer, a los procesos de Dios. Dios estaba tratando con ellos. Entonces, necesitamos aprender, ¿verdad? Las cosas que nos suceden, ¿sí? Vamos a poder decidir, como Moisés, clamar a Dios y confiar en Él, o como David, ¿no? Mi alma te alaba, tu misericordia es mejor que la vida, y empieza a alabarle, dice, con alegría de labios, con alegría de corazón. Y Moisés estuvo muchas veces en persecución, él también estuvo en los desiertos, él también fue perseguido y estuvo en desiertos, y hubo una ocasión cuando decía, ay, ¿quién me diera de beber agua del pozo de mi tierra? ¿Verdad? David, estoy hablando de David también. Él pasó también los desiertos, y David viene, ¿verdad? Escribiendo en los salmos como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Él sabía lo que era tener sed, pero él también tenía sed de Dios. En su sed, tanto física como la espiritual, ¿verdad? Él sabía confiar en Dios. Y hubo un momento cuando dice, ¿quién me diera de beber agua del pozo? De donde está mi tierra? Él tenía ganas, y 3 hombres atrevidos se avientan a traerle agua, que era un líquido preciado en ese momento, porque era el único vaso de agua que habría, ¿verdad? Y David dice, no, yo no me puedo beber esta agua a costa de la vida de mis hombres, que estuvieron dispuestos aún a dar su vida por conceder un deseo nada más, que no era tan importante. Vio el respeto, la honra. No empezaron a quejarse los hombres, ay, David nomás nos trae aquí, No, ellos van, escucharon que él tenía un deseo, van y por el agua se la traen, y David esa agua, que es lo que él anhelaba, se lo ofrece a Dios, la derrama como un sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque esa fue un agua muy valiosa, ¿ok? Entonces Dios quiere sanarnos. Y yo les recomiendo, los que tengan Reconquistando Nuestra Tierra, mucho tiene que ver, ¿verdad? Dios quiere que conquistemos la tierra de nuestro corazón. Entonces, las actitudes que hubo en el pueblo, ¿verdad? Fue lo que los hizo tardar muchos años para entrar a la tierra prometida. Entonces fueron probados y fueron muriendo, no porque fuera la voluntad de Dios, porque mientras estuvieron en el desierto, o sea, no solamente los mantuvo sanos, su calzado, su ropa, nada se desgastó, ¿no? Dios proveyendo en toda circunstancia. Bueno. Entonces Dios le estaba mostrando a Moisés, ¿verdad? La salida, ¿verdad? Le estaba dando la revelación del árbol, ¿verdad? Como una señal profética, ¿verdad? Y este árbol, pues sabemos que es símbolo de la cruz, ¿verdad? De nuestro Redentor, ¿verdad? Que sana, dice la Escritura, que sana las amarguras, sana las aguas amargas, ¿verdad? Esas aguas que traen contención, ¿no? Entonces Dios estaba revelando por nombre, y eso es lo que nosotros necesitamos entender, ¿no? Que cuando Él quiere revelarse por nombre, ¿sí? Él está poniendo 3 condiciones básicas, ¿verdad? Dice la Escritura, estamos ahí leyéndola, si oyeres, ¿verdad? Entonces el pueblo tenía que poner atención. ¿Por qué? Porque Dios los estaba probando. O sea, Dios va a probar tu obediencia a su palabra, ¿verdad? Él te va a dar instrucciones, y ¿verdad? Y tú vas a tener que responderle a Dios, ¿sí? Lo mismo está viviendo Moisés, ¿verdad? Dios le habla a Moisés y le dice, mira, ahí te voy a mostrar un árbol, tienes que tomar ese árbol, ¿verdad? Y yo me imagino que había muchos otros árboles ahí, ¿verdad? Pero tiene que ir al árbol que Dios le mostró, ¿sí? Entonces él pudo haber querido traerse, bueno, este árbol que está aquí está más cerquita y me va a costar menos trabajo, ¿verdad? Tumbarlo y luego arrastrarlo y meterlo a las aguas, ¿no? No, tenía que ser el árbol que Dios le mostró. Entonces va al árbol que Dios le mostró, lo tiene que tomar y lo tiene que echar a las aguas, dice, y entonces ese árbol en las aguas, ¿sí? Las aguas que eran amargas, dice que se endulzaron. Entonces, ¿qué sucedió?
¿sí? Que la cruz, ¿verdad? O en este caso el árbol, sanó las aguas. Entonces el único que va a sanar las aguas amargas de tu vida, las aguas amargas de tu hogar, ¿sí? Las aguas amargas de tus experiencias, ¿sí? Es, ¿verdad? La provisión es el árbol. La provisión es, ¿verdad? Este símbolo del árbol que es la cruz, ¿verdad? La cruz que se está revelando, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que si buscamos conocer al Señor, ¿sí? A través de la palabra, de lo que Él te habla, ¿verdad? Y guardas esa palabra, la guardas en tu corazón, entonces la promesa, ¿verdad? Viene la promesa, ninguna enfermedad, ¿sí? Que Dios envió a Egipto, ninguna enfermedad que azotó a Egipto, ninguna enfermedad, dice Dios, yo te mandaré a ti, ¿sí? Entonces vemos cómo, ¿verdad? Aún la salud de ellos, aunque ellos salieron, no salió ningún enfermo, ¿sí? Pero Dios les está diciendo, ¿verdad? Si no me obedeces y no atiendes mi palabra y no la guardas en tu corazón, si no me crees, ¿sí? Entonces vas a ser azotado. Vas a ser azotado, ¿verdad? Por las enfermedades. Y esto no te lo estoy nada más hablando así por así, ¿sí? Sí, yo quiero que veas Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio. En el capítulo, al último, ya casi para terminar. Deuteronomio 28 nos habla de estas dos condiciones. La primera es que si oyes y obedeces, si oyes y atiendes su voz, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Pero si viene la voz de Dios y cierras tu oído, no las oyes y no obedeces, entonces escucha, dentro de las muchas maldiciones que van a ser soltadas, dice el versículo 27, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, ¿sí? Te herirá con tumores y con la sarna de Egipto, y te herirá con la comezón de que no puedas ser curado. Qué horror. O sea, las cosas con lo que Egipto fue azotado, esas mismas plagas, por eso veíamos, ¿verdad? En la primera Pascua, ¿sí? La plaga de mortandad. Y yo te decía, ¿por qué? Porque son enfermedades de muerte también. Fueron una plaga, ¿verdad? De enfermedad. Imagínate el azote. O sea, aquí cuando yo veía esto, veía úlceras de Egipto, ¿verdad? Y tumores. O sea, pues, ¿qué es el cáncer? Tumores. Son tumoraciones. Y las tumoraciones, ¿verdad? Deben de quedarse en Egipto, no deben de quedarse en el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tomar su promesa, ninguna, dice, de las enfermedades. Y yo creo que ninguna de las enfermedades de Egipto nos va a tocar más. Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, que es viva, Señor, tu palabra, Señor, que trae, Señor, revelación. Tu palabra que nos muestra tus diseños, Señor, establecidos aún desde la primera Pascua, Señor. Declaramos, Señor, que vienen las promesas, Señor, por causa, Señor, de que nosotros abrimos nuestro oído a tu palabra, Señor. Ponemos atención, Señor, a tu instrucción, Señor, y declaramos que nuestro corazón se convierte en un guardador, Señor, de tus palabras, Señor. Declaramos, Señor, que se va a cumplir esta escritura, que ninguna de las enfermedades, Señor, que azotó Egipto, Señor, azotará ni nuestra vida personal, ni nuestra vida familiar, ni nuestro matrimonio, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestra descendencia, ni nuestra congregación, Señor. Declaramos, Señor, que seremos librados, Señor. Tomamos la sangre del Cordero. Tomamos, Señor, la revelación de la sangre, Señor, derramada, Señor, en esa primera Pascua, Señor, que es símbolo, Señor, que es sombra, Señor, del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, Señor, y aplicamos, Señor, la sangre preciosa, Señor,
Señor, sobre los postes, Señor, y el dintel de nuestra casa, Señor. Y tu palabra declara que todos los que estén dentro de nuestro hogar quedan bajo la protección divina, Señor, del poder de la sangre, Señor, derramada, Señor. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, estamos aprendiendo, Señor, a dar oído a tus mandamientos, Señor, y a guardar tus estatutos, Señor. Estamos aprendiendo a caminar por fe, Señor. Estamos aprendiendo a caminar en tu palabra, Señor, y estamos aprendiendo a vivir, Señor, esa vida de santidad, Señor, apartados del mal, Señor, y viviendo la revelación, Señor, Señor, que tú estás trayendo, Señor, cuando tú dices, si me obedeces, ninguna de estas enfermedades te alcanzará, ninguna de estas te herirá, como dice la Escritura. Y, Señor, declaramos, Señor, que cuando esto se cumple, entonces, Señor, tú, Señor, declaras, yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy el que sano tu cuerpo, yo soy el que sano tu alma. Y por eso, Señor, tú nos hablabas durante mucho tiempo en el Salmo 103, Señor. Señor, y tu palabra dice, yo soy el que perdono todas tus iniquidades, yo soy el que sana todas tus dolencias. Gracias, Señor. Amén. Nuestro corazón necesita inclinarse hacia la obediencia. El corazón de los creyentes, del pueblo de Dios, necesita inclinarse hacia obediencia. Muchas veces hay una obediencia externa, más no de corazón. Entonces necesitamos tener ese corazón que ame a Dios, que ame su palabra, que aprenda a oír, que aprenda a hablar, ¿sí? Y que se agrade en hacer la voluntad. Jesús decía, mi comida, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Jesús bebía en esa relación con Dios y era una fuente de vida, de constante, ¿no? De provisión, y podía por eso él ser el pan de vida y dar alimento a otros. Vamos a continuar, dice Números 21, 4 al 9, dice, después partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora vemos otra situación, ¿no? Pasan los días y te cansas, o sea, y viene desánimo. Con una persona que se desanime y empiece a quejarse, ay, ya me dan los pies, y aquí ¿qué te duele? Y pues aquí esto, y ya me cansé, y esto. Eso vino a contaminar otra vez al pueblo. Ya se desanimó el pueblo. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, ya no nada más hablaron contra Moisés, sino que ahora la murmuración, no hay control de la boca, no hay control de las emociones, ya empieza en la carne ¿verdad? A reclamar, ¿verdad? Lo que está sucediendo, y empieza a hablar, y no, te aseguro que no lo hicieron muchas veces abiertamente, creyendo hacerlo lo incorrecto, sino a murmurar unos con otros, como suele suceder, ¿no? Pero Dios lo oye. Muchas veces Dios está atento a las palabras. Dice, sus palabras son, una ocasión dice en Malaquías, sus palabras han sido violentas contra mí. Entonces el pueblo empieza a murmurar y luego empieza a decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya me harté de la comida, ya me harté del cornflakes. No dan gracias que por lo menos tenían cornflakes para comer, ¿no? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Quién las envió? Dios. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Ok? Entonces vemos aquí otra vez la misma situación, ¿no? Siguen siendo probados. ¿Y qué desató las serpientes? La murmuración. El pecado de queja, el pecado de murmuración le dio entrada a un juicio de Dios, ¿sí? Como padre, Dios no quiere castigar, como Dios
Yo creo que a Dios le dolía, y le dolía escuchar, y dolía ver la dureza del corazón, la falta de agradecimiento, ¿verdad? La rapidez con que se desanimaban o empezaban a hablar como si, como, pues tenemos derecho a decir lo que queremos, ¿no? Pero a través de esas serpientes, ¿verdad? Que Dios permitió que entraran, vino un juicio de parte de Dios, y desgraciadamente muchos murieron. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, de que las serpientes empezaran a atacar, y la gente no clamó a Dios a la primera, sino yo creo que hasta que ya vio que la cosa iba en serio, y que les estaba afectando la muerte de muchos, ¿verdad? Fue hasta que reconocieron que habían pecado. O sea, otra vez, nos damos cuenta la desobediencia, la murmuración, la queja abren puerta al pecado. Sí, tenemos que guardar, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus labios. Muchas veces, si hay algo que puede estar en tu corazón afectándote, o sientes algo que no es correcto, ten cuidado de la manera como lo expresas, o exprésaselo a Dios. O sea, ve con Él, vele y dile: Señor, esto me hace sentir mal, o Señor, ¿qué pasa conmigo? Señor, pero la actitud es lo que Dios ve. Dios vuelve a probarnos. Entonces vemos que esto le abrió puertas a un juicio de Dios, y muchos fueron afectados. Otra vez se vuelve a retrasar el avance, ya hay pérdidas de vidas, ¿no? ¿Y por qué? Por no tener cuidado con lo que se habla. ¿Ok? Mira, vemos cómo va creciendo esta situación, ¿no? El pueblo de Israel se va volviendo cada vez más murmurador. O sea, va creciendo su descontento, ¿verdad? Una persona que murmura es una persona que todo lo critica, ¿verdad? Que todo lo ve mal, y que siente, ¿verdad? Que las cosas se están haciendo, ¿verdad? No como él las haría, ¿verdad? Y entonces empieza a murmurar, ¿verdad? Entonces, en el caso anterior, ¿verdad? En la prueba del agua, en la prueba de las aguas amargas, vemos que murmuraron contra Moisés, pero ahora vemos que ya están murmurando contra Dios, ¿verdad? Y contra Moisés. Entonces ya no nada más era contra Moisés, ¿verdad? Ahora están murmurando contra Dios, ¿verdad? Y entonces Dios, ¿verdad? Ya está viendo que el ataque es directo contra él, ¿verdad? Y dice: y habló el pueblo contra Dios. Ahora, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Bueno, que primero, ¿verdad? Ellos se molestaron porque Moisés se los llevó por el desierto de Shur, ¿verdad? Se los metió al desierto, y entonces ellos empezaron a ver que no había agua, y pasaron 3 días, ¿verdad? Y ellos batallaron con agua, ¿verdad? Y entonces empezaron a murmurar contra Moisés, ¿sí? Ahora, ¿sí? Ya salen de ese evento, ya Dios les provee el agua, ya Dios sana las aguas, y ellos ya beben, de ahí se los lleva, ¿verdad? A Sitín, que es el lugar donde había provisión abundante de agua, ¿sí? Y ahora de nuevo hay que avanzar, ¿verdad? Entonces ahora Moisés les dice: ¿sabes qué? Vámonos ahora, pero vamos a ir, ¿verdad? Dice que parten del monte de Jor, ¿sí? Y se van camino del mar Rojo, ¿verdad? Para rodear la tierra de Edom. Entonces tienen que dar un recorrido, ¿verdad? Dándole una vueltezota, ¿verdad? Y entonces en ese recorrido, ¿sí? El lugar es muy difícil. Parten del monte de Or, ¿sí? Esta palabra Or significa montaña, ¿sí? Entonces parten del monte montañoso, ¿sí? Y los mete, ¿verdad? Por un costado, van a pasar por ahí por donde está el Mar Rojo, pero acuérdate, enfrente del Mar Rojo está el desierto, ¿sí? Una parte era el desierto de Shur, y ahora están yéndose y rodeando, y se están metiendo a otro desierto, ¿verdad? Y entonces van a rodear Edom, y en todo este recorrido, ¿sí? Ellos están, ¿verdad?, metiéndose por un camino montañoso, un camino muy difícil, un camino que atraviesa desierto, ¿verdad? Y sigue el desierto arenoso, un camino difícil, ¿verdad? Y entonces ellos se empiezan a deprimir, entra la depresión, ¿verdad? Se desaniman, se deprimen.
Y cuando entra la depresión, empiezan a contagiarse unos a otros. La depresión, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? A ser como un veneno del espíritu, ¿verdad? Sí. Ellos se deprimen en su espíritu, ¿sí? ¿Y qué produce esta depresión? ¿Qué produce este desánimo? Produce murmuración, ¿verdad? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Porque dicen ellos, ¿verdad? Es que ya no hay agua. Oye, Dios les acaba de dar agua en abundancia, acaban de ver el milagro de las aguas, ¿sí? Ellos tienen el recurso de la oración para decir, Señor, provéenos agua. Ah, no, pero ahora no hay pan ni agua, ¿sí? Entonces ellos empiezan a murmurar porque no hay pan ni agua. Mentira, Dios les dio pan del cielo, ¿sí? Y entonces ellos, ¿verdad? Empiezan a decir, sí, pues ese no es pan, lo que Dios nos dio no es pan y además ya estoy fastidiado, estoy harto de eso que le llaman maná, ¿verdad? Estoy fastidiado de ese pan tan liviano. Estoy fastidiado de ese pan, dice que no tiene sustancia. Si no tiene peso, pues no tiene sustancia. O sea, está tan ligerito, ¿verdad? Que ni modo que me digan que es pan, porque eso no es pan, ¿verdad? El pan, yo quiero algo que me llene, ¿verdad? Que sienta que mi estómago se llena, que tiene sustancia, ¿verdad? Y entonces están menospreciando el regalo de Dios, ¿sí? Entonces no solamente están murmurando, ¿verdad? Contra Moisés, ahora están murmurando porque lo que Dios les dio no sirve, lo que Dios les dio no vale, ¿verdad? Están menospreciando ese pan tan liviano, ¿verdad? Y entonces Dios oye la murmuración y le responde, ¿cómo? Quita su mano de protección, ¿sí? Y las serpientes del desierto empiezan a darse vuelo, ¿sí? Empiezan, y son serpientes, fíjate, que son tan rápidas, se mueven tan rápido, ¿sí? Que parece, ¿verdad? Que vuelan, ¿sí? Y entonces empiezan a picarlos. Y la picadura de la serpiente, ¿sí? Causa inflamación. Su veneno causa inflamación de los tejidos, ¿sí? Y empiezan a inflamárseles, que sienten que se queman en donde fueron mordidos, y todo el tejido que empieza a invadirse con el veneno les empieza a arder, ¿verdad? Y entonces empiezan a llamarlas serpientes ardientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su veneno es terrible, ¿verdad? Es terrible. Y ellos, ¿verdad? Eran mordidos, ¿sí? Y no había remedio, ¿sí? No había remedio. Yo me imagino que lo único que podían hacer, ¿verdad? Como lo harían en estos tiempos, ¿no? Cuando hay en un miembro, ¿verdad? Hay un problemón, ¿verdad? Pues se los cortan, ¿sí? Pero si el veneno les empieza a circular por toda la sangre, entonces ya no hay remedio, ¿verdad? Entonces la mordedura era incurable, ¿verdad? Era incurable y además era muy dolorosa, ¿sí? Y su veneno mataba. Entonces ellos están en un problemón terrible, ¿no? Y entonces cuando empiezan a ver, ¿sí? Empiezan a ver que se mueren y se mueren y se mueren y cada uno de los que o sea, te picó y ya te moriste, te picó y ya te moriste, ¿verdad? Y entonces dice, ¡ah, ya me picó! Ok, pues vamos a cafetearte, ¿verdad? Porque ya sabemos que te vas a morir, ¿sí? Y entonces todo el mundo se empieza a cuidar, ¿verdad? Pero les están saliendo por todos lados las serpientes, porque la mano de Dios se quitó por murmuradores, ¿sí? Y entonces vemos cómo, ¿verdad? Cuando esta serpiente, ¿verdad? Que ellos la llamaban serpiente ardiente, empieza a correr, nos damos cuenta que la serpiente ardiente es un símbolo de la serpiente antigua, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? Que cuando muerde, ¿verdad? Inyecta ese veneno de pecado que mata dolorosamente a las vidas. Amén. Entonces vemos, fíjate, Isaías capítulo 14. Y dice el 28, Isaías 14, 28, dice, en el año que murió el rey Acaz,
fue esta profecía. Entonces, esta es palabra profética, dice. No te alegres tú, Filistea. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. ¿Sí? No te alegres. Dice, porque de la raíz de la culebra, dice, saldrá áspid, y su fruto, serpientes voladoras. ¿Sí? Y esta palabra, serpientes voladoras, es la misma palabra que se usa para serpientes ardientes. Entonces, estas serpientes, yo me imagino, ¿verdad? Como los hemos visto en el canal, donde pasan puros animales, en el National Geographic, en donde hay serpientes que están en los árboles y se lanzan y se van volando grandes distancias, ¿no? Entonces vemos serpientes, ¿verdad?, que avanzaban tan rápido que no podían escapar de ellas y los mordían, ¿verdad? Serpientes ardientes, ¿no? Entonces esta mordedura, ¿sí? Tenía un efecto de que se inflamaba, ¿verdad? Se tinchaba donde te mordía y parecía como fuego, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios provee sanidad, ¿verdad? Provee la respuesta, ¿verdad? Dios es el proveedor, ¿sí? ¿Qué tenía que suceder? Pues primero tenían que reconocer su pecado, porque las serpientes fueron, ¿verdad?, liberadas por causa de su pecado de murmuración. Entonces, si tú estás entendiendo en esta noche que murmurar es pecado, ¿sí?, aguas, porque hay serpientes voladoras, hay serpientes ardientes, ¿sí?, que cuando entramos en murmuración contra, digo, todavía te va como en feria, ¿verdad?, si murmuras contra el líder, ¿verdad? Pero ya si murmuras contra Dios, ¿sí?, entonces las serpientes voladoras, las serpientes ardientes van a ser liberadas, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué tuvieron que reconocer? Después de ver que muchos se morían, dijeron, ya entendimos, hemos pecado. Es lo que dice la Escritura, ¿no? Sí, se fueron a Moisés y le dijeron, ¿sabes qué? Ora a Dios porque hemos pecado, ¿no? Hemos pecado. Dile al Señor, ¿verdad?, que quite, ruégale a Dios que quite de nosotros estas serpientes, ¿verdad? Dice, y Moisés oró por el pueblo, ¿sí? Y Dios le dio la estrategia. ¿Qué me estás diciendo? No. Entonces le dio la estrategia. ¿Cuál era la estrategia? ¿Sí? Dice, hazte una serpiente de bronce, ¿sí?, y ponla sobre un asta. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Sí? Haz una imagen de lo que te está, ¿verdad?, causando el daño. ¿Sí? Si te están mordiendo las serpientes ardientes, hazte una serpiente ardiente de bronce. Entonces, escúchame, la serpiente de bronce no tiene veneno, ¿sí?, porque es de bronce, ¿sí? Y dice la Escritura, el que fuere mordido, ¿sí?, cuando miraban a la serpiente de bronce, vivían, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues solamente tienes que voltear, ¿sí?, a ver la serpiente de bronce. Entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés? Moisés tenía que hacer la figura de bronce y la tenía que poner, ¿verdad?, en un asta, ¿sí? Entonces, él estaba levantando un estandarte, si lo puedes ver así, ¿sí? Pero el estandarte tenía que estar tan alto, ¿sí?, que todo el campamento tenía que alcanzar a ver la figura. Entonces, esto era muy importante. ¿Por qué? Porque era la salvación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona solamente tenía que creer que con ver esa serpiente ya se salvaba, ¿sí? Entonces, ¿sí?, estaba su provisión. Pero yo me imagino que hay muchos incrédulos, ¿sí?, y que deben de haber dicho, y que, ay sí, una figurita me va a quitar el veneno que ya me entró por todo el cuerpo.
Ay, como que si ves nomás la figurita ya el veneno ya no va a hacer efecto en ti, ¿verdad? Entonces el incrédulo que era mordido y que no se le ocurría voltear a ver el asta, ¿sí? Pues se moría. Y entonces todos empezaron a ver, ¿sí? Que si era cierto que lo que Dios había dicho, que el que viera esa figura se iba a salvar, iba a vivir, ¿sí? Es porque la primera persona que inauguró esa asta, ¿sí? Fue mordida y luego, ¿dónde está el asta? Y, ay, ahí está, ya la vi. Y se dio cuenta que no murió. Se empezó a correr la voz, ¿sí? Es verdad, si te muerde una serpiente y volteas al asta, ¿verdad? No vas a morir. Entonces, la sanidad, mis amados, la sanidad viene por el poder de la fe que tenemos en Cristo. Si tú y yo ponemos nuestra fe, si miramos, el ojo natural veía una figura. Los ojos de nuestro espíritu tienen que ver a Jesús, ¿verdad? En la cruz. Si nosotros por la fe creemos que Jesús murió por nuestros pecados, pero Él resucitó, entonces dice la Escritura, seremos salvos, viviremos. El que mire a Él, aún estando muerto en sus delitos y pecados, recibe a Cristo en su corazón y la gracia sanadora, la gracia salvadora, la gracia libertadora vendrá a su vida y vivirá, ¿sí? Entonces, la misma muerte, la misma ola de mortandad que se soltó, ¿sí?, los llevó a entender que estaban en pecado. Y ellos dijeron, Moisés, hemos pecado contra Dios. Hemos hablado en contra de Dios y hemos hablado en tu contra, ¿sí? Moisés intercede por nosotros delante de Dios. Entonces tú y yo tenemos un estandarte de salvación. Dice el libro de Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan. Qué bueno que Moisés intercedió y que no guardó resentimiento y que no dijo, no vas a hago nada, sino que realmente fue probado también Moisés, ¿no?, en la mansedumbre. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, es necesario, ¿sí? Entonces Jesús está identificando esta serpiente del desierto, esta serpiente de bronce, la está identificando con su sacrificio, ¿sí? ¿Sí? Los que estaban en el desierto tenían que voltear y ver esta serpiente de bronce para ser curados y que el veneno que había entrado en sus vidas, que corría dentro de ellos, ¿sí?, ¿sí?, no los matara. Ellos tenían que ver, escúchame, ellos tenían que ver la misma imagen de lo que los estaba matando. Dios está usando la misma imagen de lo que los está matando. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la muerte entró, dice la Biblia, por un hombre, ¿sí?, y por el hombre, con mayúscula, que sería Jesucristo, viene la vida. Y la Escritura nos dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, ¿sí? Entonces Dios está usando al mismo hombre que está causando la muerte, está usando la misma imagen del hombre
para darnos vida. Si tú volteas a ver a Jesús en semejanza de carne, ¿sí? El veneno del pecado que te está matando va a ser cancelado. Tus pecados van a ser perdonados y la vida de Cristo va a llegar a tu corazón y te va a sanar. Él por nosotros se hizo maldición. Él se hizo maldición, representando todo el pecado, Él se hizo maldición y por eso Él ahora es nuestro sanador, nuestro libertador, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La figura de la serpiente, ¿verdad? Nos está anunciando la obra salvadora de Cristo, ¿no? Entonces, hay una semejanza. En lo natural, ellos tenían que poner sus ojos en una figura de bronce y ser sanados, ¿verdad? Pero el asta tenía que ser levantada. Y Jesús dice, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente de bronce, dice, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y estaba hablando de la cruz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe, ¿sí? Y esto fue diseño de Dios. Esto Dios fue el que diseñó. Esta fue una ordenanza. Dios le dio esta orden a Moisés, ¿sí? Fue una ordenanza. Entonces, la fe es la que trae la sanidad, ¿sí?, del alma, solamente cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos nuestros ojos, los ojos de nuestra fe, ¿sí?, en Jesús. Amén. Pues vemos, yo creo que aquí ya estamos viendo dos situaciones que se presentaron en el desierto, que trajeron lo contrario a lo que Dios deseaba, ¿sí?, que trajeron enfermedad, que trajeron juicio. Y como aquí habla, ¿no?, la lepra de María y de su hermano Aarón, igual fue un pecado de murmuración, de orgullo, de pensar, bueno, ¿por qué que Dios habla a través de nosotros? ¿No? Empezaron a hablar contra Moisés, su hermano, y esto trajo otra enfermedad, que vino una lepra que otra vez detuvo al pueblo de su avance, de su conquista, de que pudieran llegar hacia donde Dios los tenía. Y creo que podemos aprender, ¿no?, de esta lección, que hasta ahí la vamos a dejar en cuanto al estudio, ¿no? Dios es sanador, Dios está proveyendo aún el mismo, ¿no? El pueblo se queja, el pueblo murmura, y entonces cuando Moisés clama, el líder clama, entonces Dios trae la provisión, como vemos lo de la madera, ¿no?, el árbol. Y en este caso, otra vez el pueblo vuelve a murmurar y todo eso, y Dios es un Dios de misericordia, pues Dios vuelve a extender misericordia, pero aquí ya hubo muertos, aquí ya vemos, hubo muertos, pero una vez más Moisés también es el instrumento que Dios usa. No le respondió directamente, sino que Moisés, al él interceder por ellos, ¿no?, Dios les da la provisión y detiene esta plaga, ¿no? El pueblo tenía que entender que el murmurar era peligroso y que ellos mismos, por sus propias palabras, estaban acarreando enfermedades, se estaban acarreando juicios de Dios, ¿no? La queja, todo eso es bastante delicado. Hoy en día, porque tenemos demasiados medios de comunicación, vemos una de quejas y mensajes, ¿no?, que aunque van muy disfrazados, no es más que la mara del corazón de muchos. Queja contra el gobierno, queja contra esto, queja contra el otro. Fácilmente se habla, se queja. Por eso la iglesia está enferma. La iglesia está padeciendo las mismas enfermedades, los mismos azotes que Faraón, pero cuando la iglesia abre su corazón y guarda su corazón y limpia su corazón, ¿sí?, reconoce la condición, ellos tenían que reconocer. Entonces, cuando se desata el perdón, entonces se desata, ¿verdad?, la sanidad. Ahora que tuvimos en Puebla, estuvimos con Ana Méndez y con otra persona que trabaja con ministerios de los niños de la calle, ¿no? Él sabe, yo creo que tú trabajaste con ellos, ¿no? Pero han llevado como 6,000 niños que recogieron de las alcantarillas y de las calles, los han llevado hasta los estudios y los ha sacado adelante, ¿no? Pero ninguna de las dos fue fácil el avanzar.
¿Sabes por qué? Por las murmuraciones, por los chismes, por las maldiciones Las que el mismo, y quejas, las los quejas quejosos, que el ay, ay, ay. mismo pueblo de Dios desataba contra sus vidas. Pero la persona que, o sea, no afectaban a Moisés, Moisés se tuvo que pasar los 40 años en el desierto, ¿no? Pero vienen retrasando y la nación lo está padeciendo. Entonces, una de las cosas que hubo fue un perdón hacia una y hacia otra, ¿no? Por las quejas y por las palabras de maldición o muchas que descuidadas que salieron de mucho pueblo de Dios contra sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Y ellos quiénes son, ¿no? Y están locas, esto y que otro. Entonces viene a detener. Entonces, si queremos ver a nuestra nación transformada, nuestras vidas cubiertas, protegidas, la congregación guardada, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado que esas serpientes, ¿no? No vengan a poner ese veneno y que nosotros mismos terminemos siendo serpientes, como esas serpientes venenosas. O sea, ellos se asemejaban a aquello que admiran. Entonces, tengamos cuidado, no por el hecho de tener el internet y esto, y por dentro los mensajes privados, y mire esto, y puras quejas. Necesitamos ser personas de reino, personas íntegras, ¿no? Y cualquier cosa, si hay una queja uno contra otro, ve y platícala, ¿no? Para no dar lugar a este tipo de situaciones que están dañando el mundo realmente. O sea, todo esto es un espíritu que contamina las vidas, las personas, y está trayendo mucha confusión, mucha enojo, frustración. O sea, esos venenos se siguen esparciendo. Ahora, ¿Sí? ahorita lo que dices es muy importante porque como esto se trata de semejanzas, ¿verdad? Se trata de imágenes, ¿verdad? Que representan lo que está sucediendo. Entonces vemos cómo, ¿sí? Ellos empezaron a murmurar, ¿sí? Entonces, ¿cómo crece la murmuración? Bueno, yo voy y hablo de toda mi queja, se la hablo a esta persona y a esta otra persona y a esta otra persona, y luego, ¿verdad? Esas personas empiezan a pasar las quejas hacia otros, ¿no? Entonces resulta, ¿verdad? Que yo me convertí en una serpiente ardiente, ¿Sí? ¿verdad? Que mordí al que me escuchó y al pasarle mi murmuración, al pasarle mi queja, le inyecté el veneno, ¿verdad? Que lo mató y luego él se convirtió en otra serpiente venenosa que fue y mató a otros tantos, ¿verdad? Y entonces dijo Dios, así como ustedes están haciendo, yo se los voy a mostrar qué es lo que pasa, ¿verdad? Ustedes lo están viviendo en lo espiritual, yo se los voy a mostrar en lo natural, lo que es murmurar. Y entonces sueltan las serpientes venenosas, ¿verdad? Y ellos empiezan a ver en lo natural el efecto que produce la murmuración, el efecto que producen las quejas, ¿verdad? Que es muerte, es mortandad, es veneno que se inyecta, ¿verdad? Y cuando tú le abres tu oído a una persona quejosa, cuando tú le abres oído a la persona que te viene a murmurar, ¿verdad? De la autoridad, entonces tú estás, ¿verdad? Permitiendo que el veneno entre a ti, ¿verdad? Y entonces te va a matar tu vida espiritual, pero tú, ¿verdad? Te vas a convertir también en lo mismo, ¿verdad? Que le diste entrada. Te vas a convertir en esa misma semejanza de serpiente y vas a acabar siendo una serpiente venenosa también que va a empezar a matar la vida espiritual de otros, ¿verdad? Con las mismas quejas y las mismas críticas y las mismas murmuraciones, ¿verdad? Entonces necesitamos que Dios nos dé la salida, ¿verdad? Necesitamos vivir. ¿Y cómo? ¿Sabes qué? Si te muerden, o sea, si ya diste entrada a la queja, si ya diste entrada a la murmuración, ¿sabes qué? Arrepiéntete, voltea tus ojos hacia la cruz, voltea tus ojos hacia esa asta que ya levantó Moisés y ahora Jesús, ¿verdad? Ya fue levantado también, ¿verdad? En esa cruz del Calvario, ¿verdad? Arrepiéntete y pídele a Dios, ¿verdad? Que limpie tu vida de todo veneno, ¿verdad? Para que tú no seas, ¿verdad? Un causante de muerte de otros. Sí. Muchas veces Dios permite ver en lo espiritual las cosas que suceden, ¿no? Y a veces aún mismo en Agua Viva hemos padecido mucho esto y los avances se han detenido. Ha venido la resistencia, ¿por qué? Por el descuido de la lengua. Como dices, la lengua no se logra domar. Entonces necesitamos guardar, la lengua habla de lo que hay en el corazón. Las aguas amargas salen del corazón. Entonces por eso necesitamos el corazón sano, el corazón limpio, que cuide. Hay gente que hemos visto las serpientes dentro de agua vista, limpia, estás orando, se enseña, se dice y esto,
Y no es posible que no tengamos un oído atento para saber que este es el consejo. Cuidado, cuidado, porque todo eso, o sea, el enemigo va a estar trabajando. Cada palabra que se desata negativa, lo empodera a él, le da libertad, se hace un pacto, se abre el camino hacia el mal. Pero si nosotros aprendemos a hablar con sabiduría, hablar con la gracia, tenemos una mente renovada, ¿sí? Hay gente, mismos cristianos, con una mente negativa, ya su percepción es negativa, es de temor. Entonces necesita una sanidad y una renovar la mente con la palabra, la luz de la palabra, la verdad de la palabra. ¿Para qué? Para que sus palabras empiecen a cambiar su estilo, su percepción de sí misma y de lo que los rodea. Entonces, todo esto estamos hablando de sanidad. Queremos ser un pueblo que manifieste la gloria de Dios, no un pueblo que se mueva y en libertad y en sanidad. Y entonces no debe de haber en nuestro corazón este tipo de cosas. Imagínate la lepra. Aquí ya estamos hablando, era la hermana de Moisés, era la misma familia, ¿sí? Y Dios, la lepra era incurable. Tuvieron que estar humillados una semana y detuvo todo el campamento. ¿Por qué? Porque el orgullo, ¿no? Que vino a manifestarse en queja igual, ¿verdad? Y me impacta muchísimo porque Dios, cuando ya vino esto, dice que no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés, que es fiel con toda su casa. Cuando yo hable profeta, le voy a hablar a través de visiones y sueños, pero a él yo le voy a hablar cara a cara. O sea, ahí como que, ¿sabes qué? Tocaste la niña de mis ojos. Dios mismo fue, inmediatamente trató el asunto, ¿no? Si estudiamos lo que es autoridad espiritual, inmediatamente vemos, porque toda autoridad, sí, toda queja contra autoridad, necesariamente al final de cuentas, la autoridad es puesta por Dios y una queja contra Dios. Entonces, esto es delicado y yo creo que medita, ¿no? Meditemos cada uno situaciones o quejas que el Espíritu te va a traer a memoria y a lo mejor vas a necesitar que tú le digas, perdóname por estas palabras y cancela los efectos nocivos, los efectos que hubo físicos, emocionales, espirituales, no solamente en tu vida, sino en la vida de las personas contra quienes tú murmuraste por ejemplo, si alguien vino y te trajo una queja o algo que sabías que no era verdad y que te afectó tu corazón hacia esa persona, por favor, no dejes pasar esta noche y este tiempo, ¿no? Porque Dios nos quiere pulir, nos quiere afinar, nos quiere poner su corazón. Entonces, si hubo esas situaciones, igual, perdóname, Señor, por dar oídos a estas palabras, Señor, por no tener cuidado, porque yo ya lo sé, pero sigo cayendo en lo mismo, no tengo ese dominio propio y necesitamos de veras ponernos las pilas. Sí, de veras, Dios necesita reformadores y todo esto, ¿verdad? Nos está reformando a nosotros mismos. Está Dios tratando el corazón. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo, ¿verdad? Que seamos luz, que tengamos un testimonio de vida y Dios que no tenga ningún inconveniente ni nada que pueda impedir que Dios avance y que Dios se mueva a través de cualquiera de nosotros en sanidades, en milagros y maravillas y aprendernos a gozar cuando Dios prospera a alguien. O es muy común también que si Dios empieza a usar la vida de una persona, ¿verdad? O sanar algo, ahí viene otra vez el orgullo, la queja y nomás mira él y empezar a hablar unos de otros. Tenemos que parar eso porque esas serpientes están dañando, están impidiendo que la vida de los creyentes así que la iglesia pueda ser, ¿verdad?, ese recurso del cielo aquí en la tierra para representar el reino de Dios. Cuida con quién te juntas. Lo hemos dicho muchas ¿verdad? veces. Cuida aún, ¿verdad? Si estás en una reunión y llegan varios y empiezan a hablar y a murmurar, diles con permisito, ¿verdad? Ahí nos vemos. ¿Sí? Y no permitas, ¿verdad?, que tu corazón se contamine, ¿verdad? Se envenene, ¿verdad? No lo permitas. Ahorita Mario está escribiendo Romanos 13:2, ¿verdad? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces,
es una palabra certera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Si tú tienes una situación que no estás de acuerdo, ¿verdad? Porque se vale no estar de acuerdo, sí, pero trátala con la persona correcta, Directamente. ¿verdad? Directamente, no lo hagan tras la tienda, ¿verdad? No lo hagan metidos en lo escondido, ¿verdad? No empiecen a hablar ni a murmurar, porque todo, aún lo más secreto que hables, ¿verdad? Dios lo escucha, Dios lo conoce, ¿verdad? Y Dios lo saca a la luz. Entonces, más vale, ¿verdad? Tener un corazón recto, ¿verdad? Y guardarnos para que nuestra vida, ¿verdad? Se mantenga limpia, ¿verdad? Y guardada. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que esta noche, Señor, tú estás trayendo, Señor, vida a nuestras vidas, Señor, y estás trayendo paz, Señor, a nuestro corazón. Señor, declaramos, Señor, que el poder de tu sangre, Señor, es poderosa, Señor. Aplicamos tu sangre derramada, Señor. Señor, que está, Señor, manifestada desde esa primera Pascua, Señor. La aplicamos con el hisopo de la fe, Señor, a la puerta de nuestro corazón, Señor, y declaramos sanidad divina, Señor, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, declaramos sanidad divina en nuestra relación familiar, Señor. Señor, que nuestro hogar sea guardado, Señor, de todo espíritu destructor, Señor, que no pueda entrar, Señor, que no pueda accesar, Señor. Y declaramos, Señor, que no habrá, Señor, maras, Señor, que nos detengan, Señor, porque ya tenemos, Señor, nosotros la provisión del cielo, Señor, que es un madero, Señor, es un árbol, Señor, Señor, para endulzar, Señor, las amarguras de la vida, Señor. Declaramos que como congregación, Señor, no le damos entrada al espíritu, Señor, de amargura, Señor. Señor, que no permitimos, Señor, que vengan murmuraciones, Señor, por causa de las amarguras, Señor. Señor, porque nuestro corazón está siendo, Señor, sanado y está siendo limpiado, Señor. Señor, le ponemos un alto a las quejas, Señor. Le ponemos un alto, Señor, a las críticas, Señor, y declaramos que nuestro corazón empieza, Señor, a depender de Dios completamente, Señor, así como Moisés, Señor, sabía, Señor, que tenía el recurso de la oración para cambiar toda circunstancia, Señor, así nosotros, Señor, tenemos el recurso también de la oración, Señor, para cambiar, Señor, todas las amarguras de esta vida, Señor. Señor, gracias, Señor, porque solamente tenemos que echar, Señor, ese árbol a las aguas, Señor, y un milagro va a suceder, Señor. Señor, declaramos, Señor, que, Señor, tú te revelas por nombre, Señor, cuando nosotros confiamos en ti, Señor. Declaramos, Señor, que nosotros, Señor, somos cuidadosos con tu palabra, somos cuidadosos con tu instrucción, Señor. Nosotros, Señor, recibimos tu testimonio, Señor, y recibimos la revelación del cielo, Señor, para hacerlo recto delante de tus ojos, Señor. Que vamos a caminar, Señor, en tus mandamientos y vamos a guardar tus estatutos, Señor. Que estamos aprendiendo a caminar por la fe, Señor, y ya no a vivir, Señor, en los sentimientos ni en las emociones de la carne, Señor. Declaramos, Señor, que nuestra vida de obediencia, Señor, establece, Señor, que ninguna enfermedad que fueron azote en Egipto, Señor, nos alcanzará, Señor. Seremos guardados en salud, en el cuerpo, seremos guardados, Señor, en salud, en la mente, Señor, y seremos guardados en nuestra alma, Señor. Señor, porque hemos aprendido, Señor, el principio, Señor, de la obediencia, Señor. Gracias, Señor, gracias porque, Señor, aunque estemos, Señor, en situaciones extremas, Señor, no permitiremos que venga el desánimo, Señor, sino que voltearemos nuestro corazón hacia ti, Señor, y nos apoyaremos en ti, Dios, y no permitiremos que la murmuración, Señor, contra la autoridad suelte, Señor, las serpientes, Señor, ardientes, Señor. Declaramos que tenemos la provisión del cielo, Señor, porque tú eres nuestro sanador, Jesucristo. Tú eres, Señor, el que pagó, Señor, el precio de nuestra sanidad, Señor. Señor, tú cargaste nuestras enfermedades en la cruz, Señor. Cargaste nuestros dolores, Señor, y nuestros padecimientos en esa cruz, Señor. Señor, y declaramos, Señor, que, Señor, la provisión, Señor, de la cruz es suficiente, Señor, para traernos sanidad divina, Señor. Por tus llagas, dice la palabra, Señor, que somos sanados. Señor, gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú, Señor, a través, Señor, de la Escritura nos muestra, Señor, el camino a la sanidad divina, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias, Señor. Sí, Señor, muéstranos tu rostro, Señor. Señor, que esta noche nuestro rostro, Señor,
Busca el tuyo, Señor. Moisés buscaba conocer tu corazón, Señor. Conocer tu rostro. Por eso él pudo, Señor, hacer las cosas de una manera diferente, Señor. Señor, tú necesitas hombres, mujeres como Moisés, como David, Señor. Señor, que van tras tu corazón, Señor. A tu presencia, muéstrame tu presencia, Señor. Señor, que todo lo que ha estado impidiendo, Señor, que nuestros oídos se abran, Señor, nuestros ojos se abran, Señor, a tu palabra, que nuestro corazón se incline, Señor, a tu obediencia. Señor, se han derribado esos argumentos, toda esa altivez, Señor, del alma, Señor. Que venga sanidad, Señor. Señor, que podamos vivir una vida, Señor. Señor, llena de ti, Señor. Llena de vida, llena de luz. Buscamos tu rostro, Señor. Muéstranos tu rostro, Dios. Buscamos tu corazón, Somos Señor. un pueblo que sabe bendecir, que Buscamos tu sabe presencia, Señor. correr a la luz de tu rostro, Señor. Resplandece, resplandece, Señor. Señor, gracias. Límpianos, Señor, de todo lo que nos hace oculto, Señor. Límpianos, Señor, de todo lo que estorba, Señor. Señor, queremos terminar nuestra carrera, Señor. Fortalecidos, Señor. Que hay sanidad, Señor, en la mente. Hay sanidad, Señor, al verte a ti, Señor. Tu poder sanador, tu poder libertador, Señor. Traiga sanidad, rompa ayuno, Señor. Seamos un pueblo, Señor, que deleite, Señor. Nos has enseñado a adorarte, Señor. Entrar a ese lugar de tu presencia, a buscar tu rostro, Señor. Aprendamos, Señor, estás enseñando a vivir en ti, a movernos en ti, avanzar en ti, Señor. A saber que en ti estamos completos, Señor. Y esta noche desatamos, Señor, sanidad, Señor, el corazón, Señor. Cambios, Señor. Un proceso de renovación de la mente, Señor. No queremos, Señor, seguir siendo los mismos, Señor. Moisés, su rostro resplandecía, Señor, con tu gloria. Y sabes que yo creo que Moisés tuvo que perdonar muchas veces. No hay manera de avanzar y permanecer si no aprendemos a perdonar. No nomás son los que murmuran, sino necesitas tú guardar tu corazón y sé amar a los que nos aborrecen y que perdonemos a nuestros enemigos. Entonces la única manera, Jesús también dice, todo pecado contra Dios es perdonado, todo pecado contra el Hijo de Dios es perdonado. Entonces esta noche tienes una oportunidad, ¿no? Si has estado en una situación de queja donde te has envuelto y eso vino a contaminar tu corazón, pídele perdón a Dios, sácalo, deja que Dios trate. Pero si tú has sido afectado por las críticas, por aquellas personas que por un lado te muestran un rostro, pero por atrás te están lanceteando, ¿verdad? Y tú sabes, muchas veces tú parece que no. Guarda tu corazón, perdónales, no vale la pena. Dios te está probando cómo vas a reaccionar. David fue probado por mucho tiempo en los desiertos antes de ser posicionado como rey. Dios quiere enseñarnos a reinar con Cristo. Jesús perdonó hasta el final.
Por eso Satanás nada tenía de él. No tiene que haber un espacio en nuestras vidas donde Satanás diga, esto es mío. Ni en tu mente, ni en el corazón, ni en nuestro cuerpo. Todo nuestro ser, poder presentarlo diariamente en ofrenda, en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Que llegue el momento que ese Satanás, Jesús dijo, Satanás nada tiene de mí. ¿Sí? En lo del árbol, sí, porque estaba representando la cruz, una señal profética, ¿sí? En las aguas tan amargas, entonces ese árbol estaba representando la cruz también de Cristo, ¿sí? Y que viene, cuando nosotros, ¿sabes dónde se termina todo el problema de la cruz? Todo el problema del corazón, de amarguras, es morir. La vieja naturaleza es la que seguía operando en el pueblo de Israel. La palabra dice que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, que ya no vivimos nosotros. Jesús es el árbol de vida, ¿sí? Entonces, era una representación profética, ¿sí? Y si nosotros tomamos, nos apropiamos de toda la provisión de la cruz, entonces, si morimos con Cristo, que dice la palabra que ya morimos con Cristo, entonces podemos nosotros también resucitar con Cristo y entonces ser árboles de justicia, que nuestras hojas, ¿verdad?, sean medicina a las naciones, que el río de Dios que sale del trono, ¿verdad?, no se encuentre con las aguas amargas de nuestro corazón, sino que sean aguas de vida de nuestro interior, las aguas del Espíritu con el río de Dios, ¿sí?, traiga sanidad, libertad. A eso estamos llamados. Lo único que sana un corazón amargado, ¿verdad?, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí tú destruyes todas las amarguras del corazón y puedes ser hecha una nueva persona, una nueva criatura, dice la palabra, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas esas cosas viejas de amarguras quedan enterradas, ¿verdad? Y tú sales con un nuevo corazón, ¿verdad? Tu corazón es sanado, ¿sí? El sacrificio en la cruz del Calvario es lo que sana las vidas, sana los corazones. Amén. Así que, pues, nos vemos. Amén. Pues que Dios les bendiga. Camina la luz del rostro de Dios. Amén. Chicas, Susi, mañana no vamos a poder ir temprano a la oración. Estamos muy cansados. Ahorita tenemos muchos pendientes aquí. Yo tengo que terminar acá desde no hemos parado. Entonces, ahí les encargamos, ¿no? ¿Sí? Gracias. Ya se acabó, Claudia. Ni modo. Dios les bendiga. Bye bye. Bendiciones. Goodbye. Pero tengo que ministrar un poquitito.